break every power of darkness tonight. Hallelujah. Give him a clap offering tonight. Puesto hacia adelante. Y está. Muy buen día tengan todos ustedes. Les saluda su hermano y servidor, Pastor Javier Chaires, desde la hermosa ciudad de Santa Catarina. Qué bueno que usted nos sintoniza en esta preciosa mañana desde su estación de Radio de Acción Cristiana y en su programa Predicando a las Naciones. En esta mañana deseamos compartir un mensaje fresco de la palabra de nuestro Dios, deseando que la paz de Dios, deseando que la misericordia de Dios toque su corazón y que en esta mañana usted tenga una apertura correcta al propósito de Dios y su vida pueda ser bendecida de una manera extraordinaria, porque Dios en este día le regala una nueva mañana y la oportunidad de disfrutar de la misericordia de Dios. Les saludo su hermano y servidor, Pastor Javier Chaires. Estamos en esta mañana contentos con Dios. Nuestra iglesia, Iglesia Cristiana Familia y Vida, ubicada aquí en la ciudad de Santa Catarina, en la calle Bahía de la Paz, número 230, cruz con la calle Santa Catarina. Le invitamos, si no tiene un lugar donde reunirse, hay un espacio y un área donde Dios desea bendecirle. Y en nuestra iglesia Familia y Vida será bienvenido. Martes tenemos reunión de oración donde estamos pidiendo por nuestra ciudad y deseando que Dios venga y traiga esa paz, esa respuesta al corazón necesitado. Miércoles tenemos tiempo de estudio, discipulado básico de la vida cristiana, donde estamos tomando temas básicos sobre la salvación, la oración, el Espíritu Santo. En este mes tenemos el taller sobre la persona y el mover tan importante del Espíritu Santo dentro de la iglesia y en cada cristiano. Y los domingos
A las 11 de la mañana tenemos nuestro tiempo de alabanza, nuestro tiempo de adoración, donde también usted es bienvenido, donde estaremos compartiendo y disfrutando de la palabra de Dios. Bien, en esta mañana queremos compartir con usted un tema por demás importante, que en otra ocasión ya lo tomamos el principio sobre esto, y hoy estaré compartiendo este tema: el tiempo de restauración llegó. ¿Qué sucede cuando los tiempos de Dios se activan sobre nuestras vidas? ¿Qué sucede cuando la misericordia de Dios visita nuestro hogar, visita nuestra vida y viene a cambiar nuestro entorno de una manera integral, de una manera tan completa como solo Dios podía hacerlo? Así que en esta mañana le invito, hermano y amigo que nos escucha, que esté atento a lo que Dios tiene en este día a nuestras vidas. Pues tengo la seguridad que si usted me regala algunos minutos para escuchar la palabra de Dios y abre su corazón en fe, Dios le dará una respuesta y Dios traerá a su corazón esa sanidad, ese cambio que quizás usted por mucho tiempo, por muchos años, inclusive quizás aún desde que nació, ya está manejando alguna situación que dice: estoy marcado de por vida, mi vida no tiene cambio, mi vida no tiene solución. Pero en esa mañana yo quiero compartirle la experiencia de un hombre en la Biblia que desde su nacimiento él tenía una situación donde él no podía caminar, y en consecuencia este hombre se convirtió en un limosnero, de tal manera que tenía problemas muy graves, problemas demasiado difíciles que humanamente es imposible cambiar. Pero cuando el tiempo de restauración llega a nuestra vida, cuando Dios activa en nosotros su tiempo, su voluntad, su propósito y sobre todo el milagro, grandes cosas empiezan a suceder. Así que, estimado hermano y amigo, quizás en esta mañana, al estar escuchando este programa, está pasando por alguna situación, ha vivido o ha nacido en alguna situación en su entorno físico, financiero, familiar, espiritual, y usted ha vivido por muchos años en la angustia de no poder cambiar, de decir: aquí terminó todo, mi vida está marcada para vivir siempre bajo una condición, bajo una situación. Hoy le invito, estimado hermano y amigo, que ponga mucha atención, abra su corazón, y pido a Dios que a través del Espíritu Santo despierte en nosotros esa fe, y no solamente active la fe, sino que la fe active el milagro que estamos esperando, y sobre todo el milagro que necesitamos de parte de Dios. Así que en esta mañana le invito a que vaya conmigo a la Biblia. En el capítulo 3 del libro de los Hechos nos narra una preciosa historia de ese milagro histórico, apostólico, de ese milagro donde Dios activa de una forma tan preciosa los tiempos de restauración para todo nuestro mundo. Capítulo 3 del libro de los Hechos, verso 1 al 10, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que entraban en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él le estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio a andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a la puerta a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Fíjese que qué milagro tan extraordinario. Podemos pensar en esta mañana de esa forma en cómo Dios trabaja. ¿Qué hace Dios?
Aquí tenemos la historia de un hombre que su condición física, su condición social, espiritual, financiera, familiar, en todas las áreas, era un hombre que no había visto, no había disfrutado el lado bueno, el lado agradable de Dios, de tal manera que este hombre solamente existía. La vida no podríamos decirla que tenía una vida plena. Un hombre que solamente se conformó por las situaciones que afectaron su vida, se conformó solamente con una existencia. De tal manera que dice que aún desde su nacimiento, porque dice que ese hombre nació con un problema físico, nació cojo de nacimiento. Y en consecuencia su situación física, esto le llevó a convertirse en un limosnero, donde cada día era traído y puesto a la puerta del templo, a las diferentes puertas del templo. Esto nos enseña en tantas ocasiones como en nuestra vida. Sabe que nosotros nacimos sin la posibilidad humana de caminar con Dios. Por mayor esfuerzo que hagamos en la vida, sin Dios, sin Cristo Jesús, no podemos caminar con Dios. Nos identifica la Biblia mucho con este hombre. Nació sin poder caminar. Nosotros nacimos sin poder caminar con Dios. El pecado nos marcó, el pecado llegó a nuestras vidas, el pecado empezó a dominar nuestro corazón desde nuestra niñez, desde nuestra infancia, la adolescencia, la juventud, la edad adulta. Este hombre tenía más de 40 años de edad, de tal manera que había sido marcado y jamás este hombre había experimentado lo que es caminar. No había experimentado lo que era el gozo de Dios. Y decimos, nos identifica mucho con este personaje porque en la vida, al nacer nosotros sin conocer a Jesucristo, que Él endereza nuestro caminar y las sendas derechas a nuestros pies, no podemos caminar con Dios. Y la condición nos identifica con ese personaje porque tenía dos problemas: no podía caminar y aparte era un limosnero. ¿Sabe que sin Dios, sin el Señor Jesucristo, sin la comunión con el Espíritu Santo, la vida nuestra, la vida del ser humano depende de las migajas? Dependemos de algo de Dios. Dependemos de esos momentitos, gotas fugaces, escasas de paz, de bendición. De tal manera que aunque el ser humano tenga una riqueza financiera, económica, fuerte, si no tiene a Dios, nos identificamos con ese personaje, un limosnero. Sin Dios nuestra vida no tiene sentido, nuestra economía no tiene sentido, nuestro matrimonio no tiene sentido, y estamos mendigando algo de paz, mendigando un poco de misericordia, mendigando un momento de sentirnos bien, pero despertamos y al día siguiente nuestra vida y nuestra alma despierta con ese vacío de Dios. Por tanta razón la Biblia, cuando nos lleva a los milagros del libro de los Hechos, los milagros apostólicos, como se le conoce, el primer milagro que se lleva aquí es enderezar la vida de un hombre, de darle ese milagro y enseñarle al ser humano que sí se puede caminar con Dios y que sí se puede disfrutar de las bendiciones. Ya no serás más un limosnero, serás un hijo de Dios, heredero, coheredero con el Señor Jesucristo y rodeado de bendiciones abundantes. Hoy Dios está haciendo una invitación. Y lo precioso en esta situación, está aquí latente el milagro. El tiempo de la restauración de Dios ha llegado. Consideremos un poco la historia de este texto o los acontecimientos que rodean esta historia tan preciosa. Pero no solamente vamos a tomarlo como una historia, vamos a tomarlo como un testimonio vivo que en esta mañana puede activar, si yo le permito en mi corazón, si yo le doy una oportunidad a Dios y digo: Señor, dentro de tantas cosas que tengo en mi vida, Señor, yo quiero permitir que tú hagas el milagro, porque mi vida se identifica al 100% con este hombre. Sin Cristo no puedo caminar contigo, Señor. Mis sendas me están llevando continuamente hacia el mal. Mi forma de vivir, Señor, siempre será una persona necesitada de
paz, de tu presencia y de tu amor, porque estoy mendigando en esta vida un poquito de bondad. Bien, nuestra reflexión en esta mañana es esta historia de la Biblia, este pasaje tan precioso que Dios nos regala, ese milagro tan glorioso. Podemos imaginarnos ese momento cuando Pedro y Juan se ponen de acuerdo y deciden, vamos a la casa de Dios. No era una costumbre circunstancial, era un estilo de vida. ¿Qué sucede cuando tomamos un estilo de vida con Dios? Cuando tenemos un compromiso y nos ponemos de acuerdo primeramente con Dios y empezamos a vivir, pero la vida cristiana, la vida con Dios, no como algo circunstancial, sino como un estilo de vida. Dice entonces nuestro texto bíblico del libro de los Hechos, capítulo 3, verso 1 al 10. Pedro y Juan subían juntos a la casa de Dios, al templo, a la hora novena, que era la hora de la oración. La historia, cuando Dios activa la historia y nuestra historia es cambiada por la historia de Dios, y el tiempo de Dios llega. Habían pasado situaciones dentro de la iglesia cristiana y ahora era necesario activar, porque aquí en este pasaje bíblico es algo precioso, es ganar. Los discípulos activaron, los apóstoles, la iglesia activó ese gran regalo de Dios llamado Espíritu Santo. Y un hombre estrenó misericordia y recibió un milagro extraordinario de parte de Dios, que le vino a dar un estilo de vida que cambió en forma integral todo su entorno, físico, espiritual, emocional, todo el entorno cambió. ¿Qué les parece, mi estimado hermano y amigo, si en este proceso de saber que el tiempo de restauración llega, tomamos nuestro lugar en la historia y decimos en este día, en esta mañana, yo quiero hacer historia con Dios? Quizás tu historia ha sido triste, porque aquí tenemos en este pasaje bíblico dos historias. Una historia rutinaria de un hombre con muchas necesidades, y por otra parte tenemos la historia de la iglesia. Encontramos aquí un balance tan concreto, un balance tan claro, que de pronto no sabemos dónde poner nuestra mirada, si en los hombres que tenían una respuesta de Dios o en nuestro mundo necesitado. Hay dos grupos de personas en este pasaje bíblico, en ese principio donde decimos, ¿qué voy a hacer? Hoy hagamos historia con Dios. Hoy tomemos ese compromiso de decir, Señor, yo quiero hacer historia contigo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración, y nos damos cuenta que al caminar al templo en esa mañana, en ese día, se encuentran a un hombre que ha vivido por muchos años en el anonimato. Muchas veces Pedro y Juan pasaron a la reunión, al templo, y mucha gente pasaba por esas puertas del templo, entraban, salían, viajaban un año, 2 años, un mes, 2 meses, y ahí se encontraba un hombre que había vivido siempre en el anonimato. ¿Qué sucede cuando Dios decide sacar nuestra vida de ese estilo de anonimato? ¿Qué sucede cuando Dios, dentro de la multitud, fija su atención, su mirada en nosotros? Y Dios decide cambiar ese anonimato para llevarnos a esa exaltación, por llamarlo de esa manera, y darnos un lugar en la historia, darnos un lugar en Dios. Aquí hay un hombre que decimos por muchos años, más de 40 años, había vivido de esa manera, un hombre desconocido, pero conocido por Dios. Y cuando Dios decide cambiar la historia y el tiempo de restauración llega a la vida de este hombre, y Dios hace el milagro y los milagros, y decimos, no solamente este hombre ganó, sino la iglesia misma, los apóstoles, activaron de forma preciosa el ministerio. Quizás hoy en día en la iglesia de Dios estemos plantados por Dios en un área difícil, complicada, donde mucha gente no puede caminar con Dios, donde mucha gente llega solamente a la puerta del templo y no se compromete, no tiene una experiencia con Dios, y estamos en esa vida tan rutinaria y decimos, algo necesito.
¿qué puedo hacer para que el tiempo de restauración de Dios se active sobre mi iglesia? Decimos aquí tenemos dos situaciones. Pedro y Juan, que representan la iglesia de Dios, que en cierta forma habían caído en una vida rutinaria, aún teniéndolo todo. ¿Se imagina? Aún teniendo todo para tener un éxito en Dios y una historia con Dios, teniéndolo todo. Tenían el Espíritu Santo, tenían la experiencia de ministerio donde habían visto milagros, habían sido visitados de una forma extraordinaria por el Espíritu Santo de Dios, tenían la oración, tenían compañerismo, oiga, tenían todo para tener un éxito en Dios, pero habían caído en una situación donde estaban paralizados. Dios les había dado todo, la herramienta suficiente. Y encontramos entonces que la historia nos da ejemplo de dos paralíticos. La iglesia, que aún teniéndolo todo, no avanzaba, no activaba, no estaba activando el ministerio, no estaba activando los dones, no estaba activando la promesa del Espíritu Santo que ya se les había dado. Entonces, en cierta forma, encontramos dos grupos, o la persona que estaba a la puerta del templo, que en la Biblia no nos menciona el nombre, pero sí nos refiere a la identidad de Pedro y de Juan. Sin embargo, estaban inactivos en cuanto a los propósitos, en cuanto a los milagros de Dios. Y Dios nos invita a que hagamos historia, salgamos del anonimato. Pedro y Juan hubieran quedado en el anonimato de la vida si la historia de Dios no se hubiese activado, y junto con ella todos los milagros de Dios. Así que en esta mañana, al considerar esta situación, el tiempo de Dios viene a nuestras vidas, y el tiempo de Dios va en contra de la razón, en contra de la ciencia, en contra de lo imposible, porque aquí hay un asombro precioso. Dios desea que la iglesia impacte nuestra sociedad, y nuestra sociedad necesita el impacto de Dios. Aquí tenemos entonces a un hombre que está sentado a la puerta del templo, pero en nuestro texto inicia con esta introducción. Pedro y Juan subían juntos al templo. Aquí hay detalles muy importantes, aquí hay acciones que poner en práctica. Dice que Pedro y Juan estaban juntos, y nos da una palabra, dice subían. Amado hermano y amigo, hoy en día tenemos que buscar gente que nos ayude a subir, gente que nos dé ese impulso, no gente que nos haga descender, no gente que nos haga retroceder. Júntate con gente que te ayude a subir a la presencia de Dios, a subir en unción de Dios. Pedro y Juan subían. Ellos en ese día se levantaron con una acción muy buena y dijeron, vamos a subir. Si en esta mañana tomas esa función, tu vida en la historia de Dios, el tiempo de restauración ha llegado. Quizás tu vida ha ido en descenso. La Biblia dice que tengamos cuidado, en la carta a los Hebreos, tengamos cuidado, no sea que nos deslicemos. De pronto en la vida, sin darnos cuenta, podemos perder nuestra pasión, podemos perder nuestra comunión con Dios, y entonces nuestra vida, en lugar de subir a una experiencia, a un compromiso con Dios, de subir a esa hambre, a ese encuentro con Dios, se presenta en nuestras vidas ese factor donde empezamos a estancarnos, a descender. Por eso la Biblia nos advierte en esta mañana, dice, no sea que nos deslicemos, no descuidemos esa salvación, esa libertad tan buena que Dios nos dio, porque de pronto, sin darnos cuenta, podemos estancarnos, y después de estancarnos, deslizarnos. Hoy Dios nos está llevando a este principio, y en el tiempo de restauración Dios dice, sube. Pedro y Juan subían. Qué preciosa palabra, qué preciosa acción. No es fácil subir, pero es necesario subir.
Mucha gente se puede quedar en el estancamiento, en el conformismo, en la forma de simplemente ser un espectador, pero hoy Dios en esta mañana te hace una invitación preciosa y te está diciendo: es tiempo de restauración, no es tiempo de quedarse sentado a la puerta del templo, no es tiempo de quedarse mendigando. Decide qué vas a hacer, cuál es tu historia. Y la historia dice en este precioso pasaje: Pedro y Juan subían, iban en ese proceso. Hoy Dios quiere que te sacudas esa situación de espectador, que te sacudas esa forma de vida de estancamiento, de área de confort, donde un día es igual a otro día y pueden pasar 40 años y tu vida siguiendo en esa misma situación y diciendo, bueno, aquí estoy bien. Pero Dios te tiene una historia distinta. Quizás en cierta forma los apóstoles estaban en un área de confort. El hombre paralítico que estaba a la puerta del templo vivía una vida y en un área de confort. No se imaginaba lo que Dios le tenía preparado saliendo de su área de confort. ¿Cuántas veces en la vida nos conformamos con alguna situación? Lástima, así me tocó vivir, qué triste es mi vida, Dios decidió. Hoy tenemos el tiempo de restauración frente a nosotros. ¿Quieres salir del anonimato? ¿Quieres salir de ese estilo de vida? Busca gente que te ayude a subir. Pedro y Juan subían juntos. ¿Sabe que en ese día, cuando Pedro y Juan suben, hay cosas que se empiezan a activar y hay cosas que se están moviendo en torno a sus vidas? Y una de las cosas preciosas que había en ese momento era hambre de Dios. Hoy busca gente que tenga hambre de milagros, gente que diga: yo tengo hambre de Dios. Que podamos decir en ese día, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras los que me rodean me dicen: a ver, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, aún he de alabarle, salvación mía, Dios mío. Dios nos está haciendo una invitación en esa mañana y Dios dice: ¿quieres que los milagros, quieres la visitación de Dios, quieres que el tiempo de Dios se active sobre tu vida? En primer lugar, Dios nos llama en este pasaje y nos hace la invitación: busca gente que tenga hambre de Dios, que diga: Dios, yo necesito un milagro, yo tengo hambre que tu presencia visite esta ciudad. Dios, tengo hambre que tu presencia cambie mi familia. Tengo hambre, Señor, de tu Espíritu Santo. Tengo hambre, Señor, de una fresca unción. Tengo hambre, Dios, de una experiencia nueva. Busca gente que tenga realmente hambre de Dios, que no sea gente que caiga en el conformismo, porque va a contaminar, va a intoxicar tu vida y de pronto vas a ser uno más del montón. Pedro y Juan subían juntos porque ese día despertaron con una pasión y una necesidad muy grande. Dijeron: yo tengo hambre, hambre de Dios, hambre de un milagro. ¿Cuánto anhelamos que en nuestra ciudad Dios empiece a trabajar? Dios empiece a mover su mano. Pero sabe, mi amado hermano y amigo, Dios va a usar nuestras vidas. Estamos como iglesia de Dios para reflejar el poder de Dios, para reflejar la gracia de Dios. Estamos como iglesia de Dios. Tenemos que activar. Pedro y Juan hubieran quedado en el anonimato de la vida si hubieran dejado de llevar solamente por la inercia, por el conformismo, pero Dios tuvo que poner una necesidad. Si volteamos a nuestro entorno, si salimos a la calle como iglesia, si empezamos a caminar por nuestra comunidad, nos vamos a dar cuenta que en cada esquina, en cada casa hay un paralítico, hay una persona que tiene hambre de Dios, hay una persona que no puede caminar con Dios, hay gente que tiene años estancada y están cerca de la iglesia, están cerca de ese milagro, y la iglesia de Dios puede hacer solamente un club de buenos cristianos, un club de buenas personas, pero no activar los milagros de Dios. Dios nos ha puesto como iglesia, Dios nos ha establecido como iglesia
para que a través de la iglesia el reino de Dios empiece a fluir, el poder de Dios, los milagros, las sanidades, la fe y todo lo que Dios tiene para que nosotros empiece a fluir. ¿Qué necesitamos? Gente que tenga hambre de Dios. Dios va a impactar nuestra comunidad. El tiempo de Dios hay que provocarlo. Hay que provocar los milagros. Dale un motivo a Dios de que Él te bendiga. Dale una razón a Dios. Iglesia de Dios, dale un motivo para que Dios traiga un avivamiento precioso. El problema del avivamiento no está en los cielos. El problema de los milagros no está en el cielo. El problema del enfriamiento espiritual no está en el cielo. Allá el gozo, allá Dios sigue siendo Dios bajo cualquier circunstancia. Allá Dios está presto a hacer los milagros, a derramar de su bendición, de su presencia. El problema del avivamiento está aquí en la tierra. Pedro y Juan habían caído en cierta forma en un estancamiento, pero dijeron: vamos a subir. Hoy es tiempo de subir. Y el hambre de Dios se despertó en sus vidas y empezaron a caminar. Y dice la Biblia, Pedro y Juan iban juntos al templo, a la casa de Dios. Busca gente que tenga hambre de la presencia de Dios. Pedro y Juan subían juntos y decían: vamos al altar de Dios. Cuando la gente ama el altar, ama la presencia de Dios, y Dios les sorprenderá. Cuando la gente ama el altar, Pedro y Juan iban al templo, al altar de Dios. Cuando la gente ama realmente el altar, las distancias no importan. El clima tampoco es lo que nos va a detener. Cuando alguien ama el altar de Dios, ama la presencia de Dios, ama la comunión con Dios, ama el platicar, el hablar, el presentar sus necesidades y las necesidades de nuestro mundo, y las ofrece ante Dios, porque de esa manera quien ama el altar ama al dueño del altar, ama al Señor, y Dios lógicamente le va a sorprender. Podemos decir en ese día: restaura el altar en tu corazón, restaura el altar de Dios, restaura el altar familiar, el altar de la iglesia. Hay tantos altares como en los tiempos del profeta Elías, que cuando nos describe el altar de Dios, dice que el altar de Dios estaba en ruina. Es tiempo de subir a la casa de Dios. Tristemente nos damos cuenta que muchas ocasiones la casa de Dios está vacía. La gente ha perdido en mucho el compromiso con Dios. Y no le estamos dando motivos al Señor de que haga milagro. No estamos provocando un milagro de parte de Dios. Hoy tenemos que decir: Dios, yo quiero restaurar tu altar. Primeramente el altar de mi corazón. Mi corazón necesita, Señor, restaurar ese altar precioso. Mi familia, Señor, que es también un altar indispensable. Mi familia necesita ser restaurada en tu altar. Iglesia como imponente, como ejército en orden, en esa unidad que nos dice Pedro y Juan subían juntos, una unidad preciosa. Hoy tenemos que tomar un acuerdo como iglesia de Dios y decir: vamos a edificar, vamos a poner en orden el altar de Dios, porque es una situación que nos hace falta como iglesia, restaurar nuestros altares. La restauración es para gente definida, perseverante, fiel, gente comprometida. Dice: Pedro y Juan subían juntos a la hora 9, la adoración. Dice ¿qué sucede cuando nosotros hacemos una cita con Dios? No es Dios la última opción, no es Dios parte de una solución. ¿Qué sucede cuando en la agenda de la vida que Dios nos da hacemos una cita con Dios? Pedro y Juan subían juntos y tenían una cita con Dios a la hora 9. Tenían un encuentro con Dios y dijeron: Señor, queremos tener un encuentro contigo en tal lugar, tal día y en tal hora. ¿Qué sucede cuando en la vida tomamos esa situación y nos convertimos en
creyentes, en cristianos bien definidos. Señor, queremos una cita contigo. Pedro, Juan, ¿cómo está tu agenda? Ahí tengo tantas cosas que hacer. Imagínense cómo estaba la agenda de los discípulos, de los apóstoles, y no se diga posterior a este asunto. La agenda de ellos, oiga, creció de una manera impresionante. Pero ¿qué sucede cuando nuestra agenda es la agenda de Dios? Cuando mi tiempo es el tiempo de Dios. Pedro y Juan se pusieron de acuerdo y dijeron: Dios, Espíritu Santo, Señor Jesucristo, hoy queremos una cita contigo. Queremos verte en tu casa, Señor. No queremos ver a nadie más. Queremos una cita para hablar contigo. Sí, mi agenda está ocupada, mi agenda tiene tantas cosas, pero a veces en nuestra agenda, ¿sabe lo que sucede? No hay espacio, no hay un segundo, no hay un minuto para Dios. ¿Cómo puedo yo hacer la obra de Dios si no estoy de acuerdo con Dios? Si no he tenido una cita para hacer un plan de trabajo donde Él me va a decir qué hacer y cómo hacerlo y dónde hacerlo. Pedro y Juan dijeron: Señor, hoy necesitamos una cita contigo. El lugar, tu casa, Señor. Queremos respirar tu presencia. Queremos respirar tu gracia. Y Señor, queremos estar tal día. Este día, Señor, lo hemos reservado porque queremos estar contigo. Y queremos estar en esta hora, Señor. Queremos estar en ese momento, a la hora novena. ¿Cuántas situaciones cambian en la vida nuestra cuando agendamos una cita con Dios? Cuando se produce esa cita divina. Cuando nos ponemos de acuerdo y decimos: Señor, yo necesito una cita divina contigo. Hoy yo estoy planeando. ¿Qué le parece si en ese día usted dice: Dios, ese es el día que tú hiciste? No es domingo, no es sábado, no es cualquier otro día en que normalmente, Señor, tomo tiempo para ti. ¿Qué le parece, mi estimado hermano y amigo? Si en ese día, si en esta mañana usted dice: Dios, yo quiero una cita contigo. A veces vivimos tan rápido que nos olvidamos de levantar nuestra mirada a los cielos. Vivimos tan deprisa, en forma tan urgente. Y en ocasiones, cuando vamos al hospital a visitar a algún enfermo que por situaciones, por accidente, por enfermedades, está ahí en el hospital y no puede salir, y su única posición es viendo hacia arriba. Ahí todo el tiempo, las 24 horas, si son 7 días a la semana, ahí estará bajo la misma posición, solamente con su mirada al cielo. ¿Para qué esperar una situación tan difícil, tan complicada? ¿Para qué llegar a un extremo? Si hoy en día podemos levantar nuestra mirada, hoy te invito. Dios está buscando restaurar. El tiempo de restauración de Dios llegó a nuestras vidas. Pero haz una cita con Dios. Haz una cita divina. Hoy dile: Señor, este es el día, este es el minuto, este es el segundo, este es el lugar donde, Señor, yo anhelo, yo deseo que el milagro que viene de parte tuya, como dice aquí, Pedro y Juan subían y decían: tenemos una cita a la hora novena, tenemos un encuentro con Dios. Y sabe algo precioso en esta situación. Hay que ponerle a nuestros sueños fecha. Hay que ponerle a nuestros pies, a nuestras manos, hay que ponerle esa acción. Ponle a tus sueños pies, ponle a tus sueños manos y empieza a caminar sobre ello. Dice entonces que subían juntos al templo y dice: a la hora de la oración. Orar es hablar con Dios. Orar es ponernos de acuerdo con Dios. En cierta forma, orar es cederle nuestros derechos. Es decirle a Dios: Señor, haz las cosas, pero no las hagas como yo quiero. Recordamos aquella oración de nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga como yo quiero, sino como tú quieres.
La oración es darle permiso a Dios. La oración es cederle nuestros derechos a Dios y decir: Dios, yo quiero que de aquí en adelante las cosas se hagan, pero como tú quieres. No es llevar una lista, no es presentarnos con una lista y decirle: Dios, aquí están todas las cosas que yo quiero que tú hagas, y condicionarle a Dios y dictarle a Dios lo que Él tiene que hacer, lo que queremos que Él haga. La oración es: Dios, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? Tú eres el que manda. Te estoy cediendo mis derechos. Te estoy cediendo, Señor, mi voluntad. Me estoy poniendo de acuerdo contigo, Señor. Yo quiero que tus tiempos se activen en mi vida. Hoy es tiempo de hablar con Dios. Hoy es tiempo de venir y decirle: Dios, aquí está mi vida. Ese pasaje tan hermoso, tan precioso que Dios nos regala, está lleno de situaciones donde Dios nos invita, donde Dios nos dice: el tiempo del milagro ha llegado. Le esperamos en la próxima ocasión. Estaremos compartiendo nuevamente en la secuencia de este tema, deseando que Dios traiga a su vida la paz, el gozo y la bendición. Se despide de ustedes su hermano y servidor, Pastor Javier Chairis. Le decimos hasta la próxima. Dios me le bendiga en abundancia. Radio Adicción Cristiana presentó Predicando a las Naciones. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Mientras tanto, sigue escuchando Radio Adicción Cristiana. Las naciones.